Hubo un tiempo en que cada pueblo, cada bar y cada casa tenían su refresco favorito. Eran colores brillantes, sabores intensos y anuncios que todos tarareábamos. Hoy ya no están en las estanterías, pero siguen grabados en la memoria. Hoy vamos a descubrir 18 refrescos que desaparecieron en España. Quédate hasta el final, porque hay una sorpresa que te hará volver a tu infancia en un segundo. En los bares y en las fiestas de barrio había un nombre que sonaba con fuerza: Mirinda. Aquella botella de cristal con colores intensos y un sabor a naranja inconfundible se convirtió en la favorita de muchos desde los años 60. Su publicidad alegre y juvenil la convirtió en parte del paisaje cotidiano, con campañas que rivalizaban directamente con Fanta y que se quedaron en la memoria de varias generaciones. Tomar una Mirinda era sinónimo de verano, de helados en el kiosco y de verbenas con música alta. Sin embargo, a comienzos de los 90, la marca desapareció de la península, arrinconada por la fuerza de Pepsi y Coca-Cola. Solo sobrevivió en Canarias, donde todavía hoy se puede encontrar como reliquia de otro tiempo. Para quienes crecieron con ella, nombrar Mirinda es evocar risas de infancia y tardes interminables de sol. Y si hablamos de sabores que parecían eternos pero se esfumaron, pocos provocan tanta nostalgia como aquel refresco de manzana que muchos aún echan de menos. Cass no solo fue sinónimo de naranja o de limón. Durante los años 80 y 90, la versión de manzana conquistó a miles de jóvenes y familias. Su sabor era fresco, chispeante y diferente, con ese punto ácido que acompañaba meriendas y excursiones. No era raro ver las botellas de cristal verde sobre la mesa en fiestas escolares, o pedirlo en un bar como alternativa a la eterna cola. Para muchos, Cass Manzana fue el refresco que hacía sentir que había más opciones, que la variedad también podía ser divertida. Con el paso del tiempo, sin embargo, el sabor de manzana se fue perdiendo entre la competencia feroz y los cambios de consumo. La marca decidió apostar por los sabores clásicos, y aquel Cass quedó en el recuerdo. Quienes lo probaron aún lo mencionan con un brillo en los ojos, como si recordaran un pequeño secreto compartido. Y lo cierto es que no fue el único sabor que desapareció. En esa misma época, otro refresco frutal se convirtió en protagonista de veranos enteros, con un toque tropical que hoy resulta difícil de encontrar. En la España de los 70 y 80, pedir un Trinaranjus era casi un ritual. Aunque el de naranja era el más famoso, hubo un sabor que marcó a toda una generación: el de piña. Su color dorado y ese dulzor tropical lo hacían distinto, casi exótico para la época. Era habitual verlo en bares, acompañando tapas de calamares o patatas bravas, y también en las neveras de casa como la bebida especial de los fines de semana. Con el tiempo, sin embargo, el Trinaranjus piña desapareció de las 100% estanterías. La marca se centró en los sabores más clásicos y dejó atrás aquella variedad que muchos recuerdan con cariño. Hoy basta mencionar su nombre para que vuelvan a la memoria los envases de cristal y el sonido al abrirlos, liberando un aroma inconfundible. Y no solo hubo refrescos de grandes marcas que se echaron de menos. En distintas regiones también aparecieron nombres propios, bebidas locales que se convirtieron en orgullo de la zona y que, aunque hoy han desaparecido, forman parte de la memoria colectiva. Uno de los más recordados nació en Reus y se convirtió en todo un icono catalán. Marcó la posguerra y acompañó a varias generaciones: Plim. Con su etiqueta colorida y un sabor que se describía como fantasía de frutas. Se convirtió en un símbolo de Cataluña desde los años 50. No era simplemente un refresco, era parte de la vida social. Estaba presente en bares familiares, en fiestas mayores y en aquellas tardes en que una botella compartida sabía a celebración. Su popularidad fue tal que llegó a competir en algunas zonas con las grandes multinacionales, defendiendo con orgullo su origen local. Con los años 90 llegó el declive. La competencia feroz de las grandes marcas y los cambios en los hábitos de consumo fueron borrando a Plim de las estanterías.
Hoy su recuerdo despierta sonrisas entre quienes lo probaron de niños, con esa mezcla de frutas que parecía mágica. Pero Plim no fue el único ejemplo de refresco con alma local que se ganó un hueco en la memoria. Hubo otro, nacido en los años 60, que se presentó como una alternativa fresca y juvenil y que durante años fue rival directo de los gigantes internacionales. En los años 60 apareció en España un refresco que muchos recuerdan con cariño: Conga. Con su sabor a naranja y su presentación alegre, se convirtió en la bebida de moda en bares y verbenas. Era habitual pedir una conga bien fría en las terrazas de verano, cuando los jóvenes empezaban a reunirse en torno a una mesa con tapas y risas. Su publicidad apostaba por un tono moderno y desenfadado, buscando competir con Cass y con la creciente popularidad de Mirinda. Durante años fue un clásico de reuniones familiares y excursiones, pero poco a poco se fue apagando. Las multinacionales comenzaron a copar el mercado, y Conga terminó siendo un recuerdo de otra época, una marca que quedó grabada en la memoria de quienes crecieron con ella. Hoy su nombre evoca una España en transición, con ganas de modernidad, pero todavía muy aferrada a lo local. Y si Conga fue un símbolo de aquella época, también lo fue otro refresco de corte similar. Con un nombre que jugaba con la sonoridad y un envase llamativo, quiso plantarle cara a Orangina, y se convirtió en una de esas bebidas que, aunque breves, dejaron huella. Hubo un tiempo en que la competencia entre refrescos de naranja era feroz. En medio de esa batalla apareció Narangina, un refresco español que quiso ser la alternativa local a la famosa Orangina. Con su botella estilizada y un nombre pegadizo, conquistó bares y cafeterías en los años 70. Tenía un sabor intenso y una imagen que transmitía modernidad, y durante un tiempo fue la elección de muchos que buscaban algo distinto a los sabores de siempre. Aunque nunca llegó a tener la fuerza de las grandes marcas, Narangina se ganó un lugar en la memoria colectiva. Su publicidad fresca y juvenil conectó con una generación que empezaba a abrirse al mundo y que encontraba en aquel refresco un símbolo de novedad. Pero la dura competencia y la falta de apoyo de una gran multinacional acabaron por arrinconarla. Hoy, mencionar Narangina es traer de vuelta las terrazas setenteras, los botellines de cristal y un sabor que desapareció demasiado pronto. Y si hablamos de refrescos que marcaron a las regiones, hay uno que todavía provoca nostalgia en el norte de España. Nació en Guipúzcoa y se convirtió en compañero habitual de fiestas y veranos enteros. En el País Vasco, especialmente en Guipúzcoa, hubo un refresco que se convirtió en parte de la identidad local. Xus, o como muchos lo llamaban, Exus. Con sus sabores cítricos y una chispa refrescante, era la bebida que acompañaba partidos de pelota, fiestas patronales y aquellas tardes de cuadrilla en el bar del barrio. Su popularidad en los años 70 y 80 fue enorme, tanto que Coca-Cola llegó a recuperarlo décadas después en un intento de resucitar la marca. El envase de cristal y su sabor particular hacían de Xus un refresco único, distinto a lo que ofrecían las grandes multinacionales. Sin embargo, el paso del tiempo y la presión de marcas más potentes acabaron por relegarlo a un recuerdo entrañable. Hoy quienes lo probaron lo mencionan con una mezcla de orgullo y nostalgia, como parte de una época en que lo local tenía tanta fuerza como lo global. Y así como en el norte triunfaba Xus, en Cataluña y Aragón había otra bebida que era toda una institución. Un refresco oscuro a base de café y gaseosa que muchos llamaban la Coca-Cola de los abuelos. En Cataluña y Aragón, mucho antes de que las multinacionales dominaran las estanterías, existía un refresco que era casi un ritual familiar: el suau. Elaborado a base de café con gaseosa, tenía un sabor único que combinaba lo amargo y lo dulce, y se convirtió en la bebida favorita de generaciones enteras desde mediados del siglo XX. Era conocido como la Coca-Cola de los abuelos y acompañaba sobremesas, meriendas y hasta celebraciones de pueblo. Su botella sencilla escondía un carácter propio que marcó a quienes crecieron con él. Con la llegada de nuevas marcas y sabores más comerciales, el suau fue desapareciendo poco a poco hasta quedar como un recuerdo íntimo en la memoria de quienes lo disfrutaron.
Hoy su nombre provoca ternura y orgullo, porque simboliza una época en la que cada región tenía sus propios refrescos, muy distintos de la homogeneidad actual. Y si el Suau representa la nostalgia más profunda, los años 90 trajeron una oleada de experimentos globales que marcaron otra generación. Uno de los más recordados fue un intento de Coca-Cola por conquistar a los jóvenes con colores llamativos y sabores exóticos. En los años 90, Coca-Cola decidió romper moldes con un refresco que parecía sacado de otro planeta: Fruitopia. Sus botellas transparentes dejaban ver líquidos de colores vivos, con sabores como frutas exóticas o mezclas sorprendentes que no se parecían en nada a lo que había en el mercado. La campaña publicitaria apostaba por un estilo alternativo, casi psicodélico, que conectaba con los adolescentes y universitarios de la época. Tomar una Fruitopia era sentir que se estaba a la moda, que había llegado un aire distinto al mundo de los refrescos. Pero aquel experimento no duró mucho. Los consumidores acabaron volviendo a los sabores clásicos y la marca desapareció de las estanterías españolas antes del cambio de milenio. Aún así, su recuerdo sigue vivo entre quienes la probaron, porque representaba una época en que las grandes marcas se atrevían a arriesgar. Y no fue el único intento llamativo. Casi en paralelo, Pepsi lanzó su propia apuesta juvenil, con envases coloridos y un estilo urbano que inundó los anuncios de televisión y las vallas publicitarias. A mediados de los 90, Pepsi decidió plantar cara al fenómeno de Fruitopia con un refresco propio: Radical Fruit Company. Sus anuncios estaban llenos de grafitis, patinetas y un estilo urbano que buscaba atrapar a los jóvenes. Las latas mostraban diseños llamativos y la bebida ofrecía sabores frutales sin gas que rompían con lo tradicional. Para muchos adolescentes, abrir una Radical era un gesto de rebeldía, un símbolo de pertenecer a una generación que buscaba diferenciarse de la de sus padres. Durante un tiempo se convirtió en una auténtica moda. No había kiosco ni supermercado que no la tuviera en sus estanterías, y las campañas publicitarias lograron que su nombre sonara en todas partes. Sin embargo, el entusiasmo inicial se fue apagando. La falta de un sabor realmente icónico y la dificultad para mantener el interés del público acabaron llevándola al olvido. Hoy, recordar Radical Fruit Company es traer de vuelta una estética noventera de neón, hip hop y colores intensos. Y mientras Pepsi y Coca-Cola jugaban a sorprender con propuestas juveniles, en España una empresa láctea decidió lanzarse a competir en el terreno de las colas con una marca propia que dio mucho que hablar. A comienzos de los 2000, Leche Pascual sorprendió a todos con un movimiento inesperado: lanzar su propia cola. La bautizó como Eurocola y llegó con la intención de competir frente a los gigantes del mercado. La campaña jugaba con la idea de un refresco nacional, diferente, que podía plantarle cara a Coca-Cola y Pepsi. Durante unos meses, su logotipo apareció en supermercados y bares, despertando la curiosidad de quienes buscaban probar algo nuevo. El problema es que el sabor no logró enganchar. Los consumidores estaban demasiado acostumbrados a las fórmulas clásicas, y Eurocola no consiguió fidelizar a nadie. Poco a poco fue desapareciendo de las estanterías, convirtiéndose en un ejemplo claro de cómo no basta con tener nombre y distribución si el producto no enamora. Hoy su recuerdo genera sonrisas entre quienes lo probaron, porque representa uno de esos intentos fallidos, que sin embargo forman parte de nuestra memoria colectiva. Y si Eurocola fracasó en su intento de ser diferente, en la misma época Pepsi apostó por una idea todavía más arriesgada: una cola completamente transparente que parecía ciencia ficción. Si alguno de estos refrescos ya te despertó una sonrisa, suscríbete al canal para seguir recordando juntos la España de aquellos años. En los 90, Pepsi quiso revolucionar el mercado con una idea tan sorprendente como arriesgada: una cola completamente transparente. La bautizó como Crystal Pepsi y la presentó como la alternativa limpia y moderna frente a los refrescos tradicionales. El envase llamaba la atención, parecía agua con gas, pero al probarla el sabor era el mismo de siempre, aunque con un punto distinto que no terminaba de convencer. La curiosidad fue enorme,
Muchos corrían a comprarla solo para probarla, pero el entusiasmo duró poco. El público no entendía por qué una cola debía ser transparente y la innovación se convirtió en motivo de burla. En poco tiempo desapareció de las estanterías españolas, convirtiéndose en uno de los fracasos más recordados de la marca. Sin embargo, quienes vivieron esa época aún sonríen al evocar la rareza de aquel refresco que parecía sacado del futuro. Y si Crystal Pepsi buscó sorprender con la transparencia, la misma compañía intentaría poco después seducir con un color totalmente opuesto. Un azul eléctrico que deslumbraba a primera vista, pero que tampoco logró quedarse. Tras el experimento de la cola transparente, Pepsi volvió a intentarlo a principios de los 2000 con otra apuesta llamativa. Pepsi Azul, conocida también como Pepsi Blue. Su color eléctrico sorprendía desde la primera vista, y las campañas de marketing la presentaban como una bebida atrevida, pensada para una generación joven y con ganas de novedades. El sabor, con un toque afrutado y dulce, dividía opiniones. Para algunos era refrescante, para otros resultaba demasiado artificial. Durante un tiempo fue imposible no verla en los lineales de los supermercados o en las neveras de gasolineras y bares. Sin embargo, como ya había pasado con Crystal Pepsi, la moda se desinfló rápido. La estética rompía moldes, pero no consiguió enganchar al público de forma duradera. Poco a poco fue desapareciendo, hasta quedar como un recuerdo curioso de principios de siglo. Y mientras Pepsi jugaba con colores imposibles, su gran competidora también se arriesgaba con combinaciones inesperadas. Coca-Cola decidió unir su refresco más famoso con el café, en una bebida que prometía energía y sabor intenso, pero que acabó siendo un fracaso. En pleno furor por las bebidas energéticas, Coca-Cola sorprendió a mediados de los 2000 con una propuesta extraña. Se trataba de una cola con café a la que llamaron Coca-Cola Black, y la presentaron como un producto sofisticado pensado para adultos que buscaban un toque diferente. El envase elegante y oscuro transmitía modernidad, y la campaña insistía en que era la fusión perfecta entre dos mundos. Al abrirla, el aroma a café se mezclaba con las burbujas del refresco más famoso del mundo. La curiosidad inicial fue grande, pero la experiencia no convenció. El sabor resultaba demasiado intenso para quienes buscaban un refresco ligero, y al mismo tiempo no satisfacía a los amantes del café. En poco tiempo, desapareció de los estantes españoles y se convirtió en uno de esos experimentos que generan más conversación que ventas. Hoy nombrar Coca-Cola Black es traer de vuelta un intento fallido de reinventar un clásico. Una bebida que parecía destinada a triunfar, pero que terminó en el cajón de los recuerdos. Y no fue la única variación de Coca-Cola que probó suerte en España, porque hubo otra mucho más popular que muchos recuerdan con cariño y que aún provoca nostalgia. En los años 90 llegó a España una de las variantes más comentadas de Coca-Cola. Se trataba de Cherry Coke, la versión con sabor a cereza que venía respaldada por una fuerte campaña publicitaria. Su color rojo intenso y su sabor dulce y diferente llamaban la atención de quienes buscaban novedades en un mercado dominado por los clásicos. Muchos adolescentes la convirtieron en su refresco favorito y la asociaron a tardes de recreativos, cines y meriendas con amigos. Aunque tuvo un arranque prometedor, Cherry Coke no logró consolidarse. A algunos les resultaba demasiado empalagosa y la costumbre de los sabores tradicionales pesó más. En poco tiempo fue desapareciendo de las tiendas y bares, aunque regresó de forma fugaz en ediciones limitadas que despertaron la nostalgia de quienes la habían disfrutado. Hoy, al mencionarla, se activa un recuerdo inmediato de los 90 y de aquella España en la que cada refresco nuevo parecía un acontecimiento. Y Coca-Cola no se detuvo ahí, porque también intentó sorprender con una variante al limón que hoy forma parte de las bebidas olvidadas. Durante los 90 Coca-Cola quiso ampliar su catálogo con una variante al limón. La idea parecía sencilla y atractiva, porque el toque cítrico podía refrescar aún más el sabor clásico. Durante un tiempo estuvo presente en bares y supermercados, y muchos la probaron como una alternativa ligera para los días de calor. Su sabor tenía personalidad propia,
y llegó a convertirse en el favorito de quienes buscaban un cambio sin abandonar la marca de 1900 siempre. Con el paso de los años, la fórmula no consiguió mantener el mismo entusiasmo y poco a poco dejó de verse en las estanterías. El mercado fue inclinándose hacia los sabores tradicionales y la innovación quedó relegada a un recuerdo breve. Hoy mencionar Coca-Cola al limón es volver a aquellos veranos en que lo novedoso estaba a un solo sorbo de distancia. Y si Coca-Cola buscaba sorprender con combinaciones inesperadas, no fue la única. Otra marca clásica decidió experimentar en los 90 con un refresco que mezclaba cola y café en una apuesta que resultó aún más arriesgada. En los 90, Schweppes decidió arriesgar con una propuesta que sorprendió a todos. Presentó Siena Café, un refresco que mezclaba el sabor del café con la chispa de una bebida con gas. El envase elegante y oscuro quería transmitir sofisticación y modernidad, y la campaña se dirigía a un público adulto que buscaba nuevas experiencias. La primera impresión era curiosa porque el aroma recordaba al café recién hecho, mientras las burbujas despertaban la sensación de un refresco tradicional. Sin embargo, la mezcla resultó demasiado extraña para la mayoría. Quienes buscaban un café no se convencían con el gas, y quienes preferían un refresco no se sentían atraídos por el sabor amargo del café. El resultado fue un fracaso que hizo que desapareciera rápidamente de las estanterías. Hoy recordar Siena Café es hablar de uno de los experimentos más llamativos de los 90. Un intento que demuestra hasta qué punto las marcas buscaban innovar, aunque el riesgo fuera quedarse en el olvido. Y no fue el único caso de refresco dirigido a un público adulto que acabó desvaneciéndose. Años antes, Coca-Cola ya había lanzado una bebida con vocación ligera que tampoco logró sobrevivir al paso del tiempo. En los años 70, apareció en España un refresco que llegaba desde Estados Unidos con la promesa de ser más ligero que una cola tradicional. Era Tab, una de las primeras bebidas bajas en calorías que intentaban seducir a un público preocupado por la dieta. Su envase sencillo y su nombre corto y llamativo hacían que resultara fácil de recordar. Durante un tiempo, estuvo presente en supermercados y bares y se convirtió en una alternativa distinta a la Coca-Cola clásica. Aunque logró cierta popularidad, Tab nunca consiguió consolidarse del todo en España. El sabor no convencía a la mayoría, y la llegada de Coca-Cola Light terminó de relegarla al olvido. Poco a poco desapareció de las estanterías, y hoy es un recuerdo difuso de una época en la que la palabra dieta comenzaba a sonar en el mundo de los refrescos. Con el paso del tiempo, el catálogo de refrescos se fue transformando y muchos nombres se quedaron en la memoria colectiva. Y entre todos esos recuerdos, hay un caso especial que no llegó a desaparecer del todo, pero que fue un auténtico fenómeno en los hogares españoles. Y aquí está la sorpresa de la que te hablaba. Tang no desapareció, pero fue un auténtico boom en los 70 y 80. Con un simple sobre en polvo y un poco de agua, nacía un refresco que llenaba jarras enteras y que estaba presente en cumpleaños, veranos y meriendas familiares. Hoy sigue existiendo, aunque ya no tiene la fuerza de antes, pero nombrarlo es volver de golpe a esos vasos de colores y a la emoción de la infancia. Si te gustó este viaje a la nostalgia, suscríbete y acompáñanos en más recorridos por la España de ayer. Y cuéntanos en comentarios, ¿probaste alguno de estos refrescos? ¿Te falta alguno en la lista?